Venezuela superó, como lo veníamos diciendo desde hace unos trimestres, y entró en una fase de crecimiento luego que tuvo durante los años del 2004, el 2008, una tasa altísima de crecimiento superior al 10%. Vino el impacto de la crisis y posteriormente, en estos dos últimos años ya concluidos, el año 2011 y 2012, la economía venezolana creció un 4.2% y recientemente, por los últimos datos que tenemos del Banco Central y ya cuando revise lo que son las cifras del último trimestre, hasta el tercer trimestre y lo que había medido el Banco Central era una tasa de crecimiento importante del 5.5%. En otro sentido, Venezuela ha pasado por un proceso importante de legitimación política. Primero el 7 de octubre con la victoria del presidente Chávez, que resultó electo para un nuevo periodo 2013-2019, y posteriormente con el triunfo en las elecciones del 16 de diciembre. Primero el presidente fue ratificado para ese nuevo periodo 2013-2019 y luego con el triunfo que se dio en las elecciones regionales, donde 20 gobernaciones fueron logradas por el proceso bolivariano. A esto hay que agregar lo que ha sido una constante del presidente Chávez del mismo 2 de febrero de 1999 y recientemente se cumplieron 14 años de ese inicio de gobierno bolivariano, y una interesante exposición que hizo el doctor profesor Elías El Yuri recientemente, donde ratificaba todo lo que habían sido los logros sociales de este gobierno del presidente Chávez, en la gran inversión social que se había dado a lo largo de todo este periodo de más de 500.000 millones de dólares, cifra verdaderamente significativa en la historia venezolana y posiblemente comparada con la de otros países. No hay duda que esas cifras nos muestran una base, una plataforma fundamental de lo que ha sido la política que el propio presidente Chávez ha tenido a partir del 2 de febrero de 1999, aún con lo que ocurrió en el golpe de Estado de abril del 2002 y el posterior sabotaje petrolero. Esa cifra, no hay duda, ratifica lo que ha sido el mejoramiento de las condiciones de vida de la población venezolana. En otras intervenciones, el propio ministro Rafael Ramírez ha hecho mención de cómo, adicionalmente a los recursos que se venían obteniendo en la industria petrolera venezolana, más de casi 284.000 millones de dólares distribuidos en la parte social, inversiones y sobre todo en la parte petrolera, han sido recuperados con ese plan excepcional de la siembra petrolera. No hay duda que luego nuestro presidente presentó ante Venezuela y ante el mundo lo que era su plataforma de gobierno en el programa de gobierno, que nos da una direccionalidad que comenzamos a discutir a lo largo. El presidente lo expresó en los primeros días de junio cuando lo hizo ante el Consejo Nacional Electoral, y con la rotunda victoria del 7 de octubre ratificó una vez más la direccionalidad política de este proceso bolivariano. En esa dirección, el presidente nos ha exigido en la primera reunión que tuvo con el Consejo de Ministros una eficiencia, un aumento de la eficiencia de este gobierno en el sentido de, por supuesto, de minimizar gastos y maximizar resultados, cosa que lo hemos observado como una instrucción del presidente, y en esa dirección nosotros estamos trabajando para la elaboración del segundo plan socialista de la Nación para el periodo 2013-2019. En esta exposición nos vamos a referir fundamentalmente a dos elementos. Uno que se refiere al régimen cambiario, que como sabemos son las reglas y el funcionamiento que ha venido sosteniendo el presidente después prácticamente una década después del 2002. Desde el 2003 en adelante, se cumplen prácticamente 10 años, y el reforzamiento de ese régimen, y ya lo vamos a explicitar de algunas cosas, y luego también lo que se refiere a la política cambiaria. En ese sentido, vamos a anunciar algunas acciones, algunas medidas.
La primera medida, y esto por supuesto ha sido considerado por el presidente de la República, y el primer elemento se refiere a la creación de un órgano superior para la optimización del sistema cambiario. Este órgano, que está constituido por el Ministerio de Planificación y Finanzas, el Banco Central y el Ministerio de Petróleo y Minería, tiene entre sus atribuciones, las voy a leer porque es la adecuación que se está haciendo del régimen cambiario en este momento. Las atribuciones de este órgano superior serán: 1, fijar las prioridades en la asignación de divisas del año fiscal a los fines del mayor bienestar social, estimular el crecimiento económico y bajar los niveles de inflación. Como segundo elemento, direccionar la calidad y cantidad de las importaciones que sean necesarias para alcanzar las metas presupuestarias. El tercer elemento es equilibrar los flujos de disponibilidad de divisas a las necesidades presupuestarias y a la orientación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. El cuarto elemento es la creación de un sistema integrado y automatizado entre el Ministerio del Poder Popular de la Planificación y Finanzas, el Banco Central de Venezuela y el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Aduanas. La quinta atribución se refiere a orientar la aplicación de los certificados de no producción e insuficiencia de acuerdo a los objetivos nacionales del Plan de Desarrollo Económico y Social y a la disponibilidad de divisas que tiene el país. La sexta atribución es presentar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela políticas y proyectos para aumentar el flujo de divisas al país, adicionalmente a las provenientes de la industria nacional de hidrocarburos. La atribución número 7 es presentar anualmente al presidente de la República Bolivariana de Venezuela las políticas de importación y exportación no tradicionales que puedan desarrollarse en el ejercicio fiscal, siempre en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social. La atribución número 8 es velar por la eficacia, eficiencia y buen funcionamiento del organismo operativo del sistema de administración de divisas. Y finalmente la atribución novena, que es la coordinación del flujo de divisas entrantes al país provenientes de los hidrocarburos y de otras fuentes, con el objeto de lograr el mayor impacto de dichos recursos para el desarrollo social y económico del país. Todas estas atribuciones de ese órgano superior para la optimización del sistema bancario tienen, por supuesto, como objeto el diseño, la planificación y ejecución de las estrategias del Estado en materia cambiaria, para alcanzar la máxima transparencia y eficacia y eficiencia, como nos lo ha solicitado el presidente, en la asignación de divisas al sector económico del país. Ese es el primer anuncio que queremos hacer. El segundo anuncio se refiere a uno particular, que es la modificación de la política cambiaria y es el valor de nuestra divisa. Actualmente todos sabemos que es un valor único de 4.30 y se tomó la decisión de pasarlo a 6.30, de 4.30 a 6.30. Esa sería la segunda medida. En concordancia con esas decisiones, también para el estimular las exportaciones no tradicionales del sector privado venezolano, ustedes saben que en este momento se retiene un 30% de las exportaciones de los exportadores. Esa cantidad se aumenta a un 40%. O sea, la retención es de lo que retienen, pasar del 30 al 40%. Esa sería la tercera medida. La cuarta medida se refiere a lo que es la liquidación de divisas pendientes al 15 de enero del 2013. En esa dirección hay varios grupos que se van a mantener a la tasa actual de 4.30 en el sector de alimentos, comercio, comunicaciones, prensa, electrodoméstico, electrónico, informático, telecomunicaciones y salud, donde anterior a los 3 meses los que hayan solicitado divisas en estos sectores van a permanecer a 4.30. Después hay un segundo sector también, pero este es la solicitud anterior al 15 de enero a 6 meses.
y entre ellos están el sector automotriz, caucho y plástico, construcción, eléctrico, gráfico, librería y útiles escolares, papel, carbón, madera, químico, salud veterinario, servicios y textil. Y un tercer grupo que también quedaría a 430 por una solicitud de 6 meses antes del 15 de enero, se refiere a la ciencia y la tecnología, la maquinaria y equipo, el sector metalúrgico y minerales no metálicos. Y aquí está la firma del presidente, si la quieren reconocer o todavía tienen dudas, ¿verdad? Esas son entonces las medidas que vamos a anunciar y yo le paso la palabra al presidente. Antes de empezar lo que yo voy a informar, lo de los exportadores, antes ellos tenían que reintegrar 70% de la divisa de exportación al Banco Central y se quedaban con el 30%, ahora tienen que reintegrar el 60% y ellos pueden trabajar con el 40%, ¿no? Bueno, quiero yo anunciar dos cosas. Una, la eliminación del SIGME. Vamos a eliminar el SIGME por varias características, ¿no? Uno, la parte estructural, no tiene mucho sentido en el tiempo largo mantener un sistema que busca endeudamiento del país para nutrirlo. Estructuralmente eso está bien por un periodo, ya cumplieron las expectativas, son 2 años, y bueno, no tiene sentido. Y lo otro es que bueno, ya en los últimos tiempos estaba imperfecto, pues el sistema no estaba cumpliendo los objetivos correspondientes en algunos de los aspectos, no en todos, en algunos no lo estaba cumpliendo. También queremos informar y complementar pues algo que venimos trabajando. El 20 de junio de 2012 nosotros publicamos un convenio conjunto con el Ministerio, el cual autoriza la apertura de cuentas en monedas extranjeras. Bueno, queremos hacer algunos anuncios con respecto a esto, con el fin de optimizar y crear mecanismos que faciliten esos flujos de divisas. Vamos a leer también algunas cosas, ¿no? Por favor, señorita, sí. Se propone para personas naturales las siguientes transferencias ordenadas del exterior, ¿no? O sea, las personas pueden hacer esto, ¿no? Fondos propios depositados en instituciones financieras del exterior, de las cuales sean titulares. O sea, usted tiene una cuenta en el exterior, usted puede abrir una aquí y transferir sin ningún impedimentos estas divisas. Remesas enviadas por familiares residenciados en el exterior. Tiene unos familiares, le pueden enviar esa remesa y la pueden depositar aquí en Venezuela. Pensiones y jubilaciones causadas en el exterior. Personas, bueno, que están jubiladas en otros países, viven aquí, pueden recibir sus cuentas aquí en Venezuela. Asignaciones pagadas por organismos internacionales con ocasión del desempeño de funciones de dirección o asesoría. Uno va a dar una conferencia, le pagan en dólares y esos dólares los puede depositar aquí en el país. Asignaciones pagadas por las representaciones de la República en organismos internacionales que no deriven de las prestaciones de servicios remunerados en el país. Devengos pagados por las prestaciones de servicios profesionales en el exterior. Renta pagada en ocasión de la inversión en instrumentos financieros, así como el pago de su capital. O sea, usted tiene un instrumento financiero, venezolano o no venezolano, eso le da una renta, esa renta por lo general en divisa también lo puede colocar aquí, e inclusive el capital si se vence de esos instrumentos correspondientes en la moneda que esté, con tal que sea de esta característica. Asimismo, esta cuenta aceptarían depósitos en efectivos, hasta un máximo mensual de $2.000 o su equivalente en otra divisa proveniente de algunos de los conceptos antes señalados. Esto es para personas naturales. Para personas jurídicas, las siguientes transferencias ordenadas del exterior se van a permitir aquí en el país. Fondos propios depositados en cuentas en moneda extranjera en instituciones financieras del exterior de las cuales sean titulares las empresas. Renta pagada con ocasión de la inversión en instrumentos financieros y el pago del capital de los mismos. Liquidación de préstamos y otras modalidades de financiamiento externos al sector privado. Fondo en divisa destinado a inversiones para impulsar el sector productivo. Las cuentas en divisa podrán movilizarse por sus titulares mediante
retiros totales o parciales en bolívares al tipo de cambio vigente, adquisición de títulos en los mercados financieros internacionales. O sea, si tiene los dólares lo puede adquirir y bueno, depositar los títulos aquí. Transferencia hacia cuenta en el exterior, o sea, usted tiene su cuenta aquí, puede transferir o para las operaciones que puedan hacer. Cheque del banco depositario girados contra su corresponsal en el exterior. Instrucciones de débito para pago de gastos de consumo y retiros efectuados con tarjeta de débito en el exterior. O sea, usted tiene su tarjeta, se va al exterior y con esa tarjeta puede debitar de la cuenta de Venezuela. Transferencia en cuentas en moneda extranjera en el país perteneciente a un mismo titular. Transferencia en cuentas en moneda extranjera en el país cuando se trate de cuentas pertenecientes a distintos titulares de aquel de cuya cuenta se origina la orden de transferencia, en los términos que determine el Banco Central mediante circular que dicte al respecto. De las cuentas en monedas extranjeras abiertas en el país no podrán ser emitidos chequeras, ese es algo que no se va a poder hacer, y se prohíbe la recepción de cheques en moneda extranjera emitidos con cargos a tales cuentas. Es una prohibición. Los bancos receptores de depósitos en moneda extranjera podrán requerir a sus clientes información para determinar de la naturaleza de la transferencia recibida, si se corresponde con algunas operaciones indicadas anteriormente y bueno, la parte de si son lícitas, ¿no? La divisa recibida en ocasión de transferencia proveniente del extranjero por operaciones distintas a las antes indicadas y aquellas respecto de las cuales no puedan determinarse suficientemente la causa que le da origen serán de venta obligatoria al Banco Central dentro de los 2 días hábiles bancarios siguientes a la fecha de su recepción. Bueno, ustedes ven, bueno, también va a haber una apertura para los profesionales que puedan, bueno, estar sus servicios parciales o más que parciales en el exterior, pueden abrir su cuenta en el país, profesores universitarios, en general, bueno, empresas que estén residenciadas en el país, empresas que quisieran residenciarse en el país, van a tener estos tipos de instrumentos para poder hacer sus operaciones. También los instrumentos que se emitan en Venezuela y además, bueno, también las asignaciones de CADIVI, poder depositarlo en cuenta aquí, después ir debitando de acuerdo a las operaciones que puedan ir realizando. Como ustedes ven, bueno, hemos hecho una serie de anuncios. El ministro de Finanzas hizo dio unas informaciones correspondientes. A mí me tocó esta última parte. Bueno, con esto queremos decirle ya a la población lo que queríamos informar. Estamos trabajando muy estrechamente, mucha colaboración por lograr las metas presupuestarias con respecto a la inflación, al crecimiento y sobre todo para el bienestar de la población venezolana.